Buenas tardes tengan todos. Buenas tardes tengan todos. Buenas tardes tengan todos, bienvenidos a Guateque Live en directa de martes, como siempre me gusta decir en una y cada una de estas directas, en este espacio que se llama Guateque Live. Hacemos directa los martes, los jueves, los sábados y a veces los viernes, siempre a las 6 de la tarde, hora de Cuba, hora del este de los Estados Unidos. Estamos conectados con ustedes por acá. Y como hoy es tarde de martes 19 de abril del 2022, estamos conectados con ustedes aquí en este espacio que me dio por llamarle Guateque Live y que realmente es un espacio plural. Aquí tenemos voces desde todos los extremos, desde todos los puntos de vista, o tratamos de tenerla. Realmente todos son bienvenidos, vengan de donde vengan, todos son bienvenidos a este espacio que se llama Guateque Live. Piense como piense, realmente siempre lo he dicho, en este espacio estamos en contra de todo lo que perjudique a la familia cubana y a favor de todo lo que la beneficie. Ese es el eslogan del espacio, y lejos de cualquier otra bobería por ahí, de que si usted es patria y vida, o patria o muerte, o ñanga, o ciberclaria, o gusano, o lo que le dé la gana de ser usted. Realmente yo creo que al final usted, al igual que yo, vamos a estar siempre en contra de todo lo que perjudique a la familia cubana y a favor de todo lo que la beneficie. Yo creo que eso nos pega a todos. Por eso es el eslogan. Como otros por ahí que tienen otros eslogan, el mío es este que le acabo de comentar, porque me dio la gana a mí. Bueno, vamos, que en esta directa de hoy tengo contenidos que compartirles. Y precisamente el título de la directa que lo formulé ayer, que era un tributo a José el Tosco, un tributo al Tosco, a José Luis Cortés, alias el Tosco, un músico cubano. Aquí voy a estarles mostrando algunas cositas que se han ido dando por redes sociales, algunas que son positivas, otras que no lo son tanto, otras que son negativas, sobre precisamente la figura de José Luis Cortés, el Tosco, y su que recientemente falleció recientemente. El día de ayer nos levantamos con la noticia del deceso del Tosco, un músico cubano que incursionó en grandes orquestas de la música cubana, como lo fue Iraquere, como lo fue o lo es NG La Banda, que fue una orquesta que él dirigió, que él fundó, una orquesta que fue producto de su obra, y también él estuvo en los Bam Bam, 3 grandes agrupaciones de la música cubana. Un deceso lamentable, el Tosco, que nació en Villa Clara. Para aquellas personas que no saben un poquito sobre el tema, el Tosco nació en Villa Clara, falleció a la edad de 70 años, 70 cerrados, señores, falleció a la edad de 70 cerrados. En este año cumplía 71 años de nacido. Falleció el Tosco. Es una noticia que a los cubanos que nos reconocemos como tal, de alguna forma nos duele. Por ahí hay otras personas que lo enfocaron desde el punto de vista político, algo que es nefasto. Todos hacen así, todo lo ven desde el punto de vista político, lo cual es nefasto que suceda, de que politicen cosas como la muerte misma, la suelen politizar. Más adelante estaremos viendo eso también. Déjenme darle un breve saludo a los que se están conectando hoy en esta directa. El primero en comentar, señores, en esta directa fue nada más y nada menos que Maximiliano Restituto. Un aplauso por eso. Aplauso para Maximiliano Restituto, el primero en comentar
Como siempre lo hago en cada una de estas directas, el primero que comentar, el primero en pasar por el espacio, siempre le doy este fuerte aplauso y también le doy su comentario, ¿por qué no? Saludos, si a la campaña de desarrollo empieza aquí, viva las potencialidades municipales. Yo no sé qué está tomando. ¿De qué estás hablando ahí, Maximiliano? ¿De qué estás hablando ahí, Maximiliano? Saludos, sí, a la campaña de desarrollo empieza aquí. Viva las potencialidades municipales. Bueno, Maximiliano es alguien que siempre anda por este espacio, quizás suba y nos diga qué trató de decir en ese mensaje. Vamos a seguir dando saludos a José Santos. Aplauso también, ¿por qué no? Para José Santos, otro que siempre anda por acá por el espacio. José Santos, que nos va saludos desde Houston, Texas. Saludos hasta Houston, Texas, a todos esos texanos, gente que vive en Texas, gente buena que pasa por aquí, que pasa por este espacio también. También tenemos al dominicano, a uno de los dominicanos de este espacio. No es el único, uno de los dominicanos de este espacio. Tuzo Foque. Tuzo Foque saludando y calentando también. También sin duda tenemos por acá a alguien que merece un fuerte aplauso, que nos saluda. Aplauso para un miembro del canal, Rick Shawandi. Gracias a Richard Wadi también por estar por acá con nosotros, señores. Gracias por esa deferencia que tienen con este pequeño y humilde espacio que se llama Guateque Life, como aparece acá arriba, que se llama Guateque Life, que hace, como siempre lo he dicho, directa martes, jueves, a veces viernes y sábado, siempre a las 6 de la tarde, hora de Cuba, hora del este de los Estados Unidos. Tengan presente, 6 de la tarde, hora de Cuba, hora del este de los Estados Unidos. También tenemos al Mambí Anónimo dejando su comentario. Aplausos. Mambí Anónimo, que le encanta estar calentando por ahí, por todas las redes. Dice, buenas tardes, Felipe. Saludo a todos los de chat. José Luis Cortés, tremendo tipo, músico, poeta y loco. En paz descanse, dice el Mambí Anónimo. Mambí Anónimo, voy a estar mostrando una entrevista con algunas preguntitas que le hicieron a José Luis Cortés de su vida, de su obra, que me parece que puede ser del interés de ustedes, el público de este espacio Guateque Life, como lo fueron para mí. Por eso la voy a estar intercambiando con ustedes más adelante. Además de otras reacciones que para mí no fueron provechosas, como la de Alexander Otaola, que reaccionó compulsivamente a la muerte de José Luis Cortés. Vamos a verlo. Vamos a ver a Alexander Otaola. ¿Qué fue lo que dijo Alexander Otaola? Que a Felipe lo sacó de paso. No lo podía hacer de otra forma. Alexander Otaola siempre logra. Alexander Otaola siempre logra botarme los pines. Y vamos a ver qué fue lo que dijo Alexander Otaola de José Luis Cortés luego de su deceso, luego de enterarse de la noticia de su deceso. A José Luis Cortés, alias El Tosco, porque según me confirman desde Cuba, acaba de morir. Pues ya ha llegado el momento de que te reúnas con tu gran líder. Adelante, Tosco, no te detenga, mi vida, que ese cuerpo no detenga, ese espíritu no detenga su camino, que vaya al mismo infierno donde está el cenicero andante. Bueno, pues ahí está, noticias de último minuto. Pues un comunista menos. Diosa, hija, te llega el viaje y matas al Tosco a la misma velocidad, pero qué brujería fue la que tú metiste. Diosa, todo en uno, lo que metiste fue... Esta fue la reacción de Alexander Otaola, sin duda una reacción que deja mucho que desear, que precisamente para mí, como lo dije anteriormente, a veces las personas hacen depositarias de sus odios, después no le gusta decir que se hable de odio, pero en este caso yo creo que es patológico lo que estamos viendo, ¿no?
es algo patológico. Un músico como José Luis Cortés, que realmente nunca lo conocí por ser una persona comunista, ni partidaria, ni política tan siquiera. Incluso por ahí existe la anécdota de que La Bruja, esa canción que decía, eres una bruja sin sentimientos, se dijo que esa música había sido inspirada en Vilmespin, o sea, un problema gordo, lo cual Stocco fue también vilipendiado, recibió algún tipo de reprimenda, por decirlo de alguna forma, por parte de los órganos de control en Cuba, y precisamente, vemos que por aquí este tipo lo acusa de comunista. Yo creo que Alex Otaola se cree secretario del Partido Comunista de Cuba. Él se cree uno de los secretarios del Partido Comunista de Cuba porque le da carné a todo el mundo. El tipo se la pasa calificando, dándole carnet de comunista fulano a mengano a todo el que se le plante sin ton ni son. Eso es una cualidad que tienen muchos secretarios del partido en Cuba, que te ofrecen carneses que tú a veces ni quieres, pero bueno, y también, al igual que los secretarios del Partido Comunista en Cuba, te ofrece carnet del partido, te juzga de comunista sin previo aviso, sin previo aviso, se la pasa juzgando de comunista a cada uno y a cada una de las personas que se le paran adelante. Bueno, ya lo vieron, un comunista menos dijo, algo completamente contraproducente a mi criterio. Realmente yo creo que esta guerra entre cubanos, que es una guerra virtual, también tengo que decirlo, esta guerra virtual entre cubanos que tenemos es completamente nefasta para buscar algo de progreso, para buscar algo de futuro entre los cubanos. Nefasta porque personajes como Alex Otaola haciendo este tipo de cosas y que tiene muchos seguidores, tengo que reconocerlo así, muchas personas siguen este discurso. No sé hasta qué nivel influye el criterio de Alex Otaola en esas personas, pero sí tengo que decirle una cosa, que lo dijo Riza Guadi en un superchat una vez. La rabia de estos individuos es vacía. La rabia de Otaola, Ultrac y muchos otros por ahí que merodean como Carlito Madrid, es una rabia vacía. Realmente es una rabia que no tiene sustancia. Cuando digo que no tiene sustancia, es que no tiene un propósito como tal. Ellos son más bien tipos que están sacando ventaja de este discurso, que saben que es un discurso que atrae a una parte del público cubano y como tal con ellos han lucrado. Por ahí yo vi a Roberto San Martín diciendo que Otaola pudo haber sido exitoso teniendo otro discurso. Yo no lo creo así, Roberto San Martín, el hijo de Susana Pérez. No creo que Alex Otaola haya podido ser más exitoso con el discurso que tiene ahora que con el que tenía de farándula y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque con este discurso se compró un rancho, Robertico San Martín. Habría que ver qué podría haberse comprado con el otro discurso. Yo conozco otros influencers que hablan de farándula y no han podido escalar tanto. No han podido escalar tanto como Otaola. Fundamentalmente influencers cubanos. Influencers cubanos que hayan podido escalar tanto, comprarse ranchos, casas, propiedades en general, como lo han hecho Alex Otaola, como lo ha hecho Eliezer Ávila. He visto pocos por allí. Yo quisiera retar a Roberto San Martín que me diera datos de influencers que hablen de farándula y hayan hecho su fortuna hablando de farándula. Una fortuna mayor a la que está amasando ahora influencers como Alexander Otaola. Porque es muy fácil decir, no, si hubiera seguido por el otro camino le hubiera ido mejor. Pero yo el camino que veo que cogió no le ha ido muy mal, que digamos. no le ha ido muy mal. Que tendría díganme ustedes por favor, si Alex Otaola hubiera agarrado otro camino, ¿qué tuviese Alex Otaola en estos momentos? O sea, hubiera comprado una isla. Yo creo que el suponer de que Alexander Otaola cambió su rumbo por
por vocación política, por arrojo, por altruismo, me parece que es mediocre, porque Alex Otaola se ha llenado los bolsillos con el discurso que tiene. Se ha llenado los bolsillos haciendo la mierda que hace. Para que venga un traste, un mediocre, un mierda como Robertico Samentín a decir que con el otro discurso le hubiera ido mejor. Con el otro discurso no le iba tan bien cuando llegó, agarró este discurso y se llenó los bolsillos con él. Se montó arriba de la campaña republicana cuando no era republicano. Cuando no era republicano, señores, el hombre o el Otaola no era republicano. Se montó arriba de la campaña del 2020, la campaña presidencial republicana del 2020, y con esa se llenó los bolsillos. Eso hay que tenerlo bien claro. Hay que tenerlo bien claro. ¿Por qué no empezó desde antes Robertico San Martín? Si la dictadura lleva ahí 63 años. ¿Por qué no empezó de antes? Una buena pregunta a responderte, Robertico San Martín, pero ni tú ni tu mujer tienen el suficiente, la suficiente instrucción para responder esas preguntas. Porque realmente lo de ustedes, que son parte del coro de Alexander Otaola, son parte de ese coro, son coristas, son los muñequitos, los niñitos cantores de Viena, ¿entiendes? Son los niñitos cantores de Viena que se ubican al lado de la orquesta. Simplemente tienen que salir al apoyo y meter esa mentira. Si Otaola realmente tuviera esa vocación y ese altruismo, desde un inicio hubiera empezado a hablar. El altruismo le salió con la campaña republicana del 2020. Allí le salió su altruismo. Qué coincidencia, ¿verdad? Son cosas que realmente uno tiene que percatarse, uno tiene que darse cuenta para realmente poder hablar de estos temas, Robertico San Martín. Son cosas que uno tiene que percatarse, tiene que decir, bueno, ven acá, pero ¿por qué no empezó de un principio? Ven acá, ¿por qué precisamente en la campaña republicana se metió? Ven acá, pero se ha comprado una pila de cosas el hombre con la política que asumió. Entonces, ¿con qué sentido yo voy a decir que Alex Otaola realmente se montó en el tren de la política por altruismo, por vocación? El que quiera creerse eso, señores, el que quiera creerse eso, son esas mentes vacías que yo he dicho que precisamente le han delegado la capacidad de pensar, a su influencer de cabecera. O sea, realmente lo que diga el anormal aquel es lo que toman como cierto y eso lo repiten como loros. Lejos de contrastarlo, lejos de examinar la información que le dan o la desinformación o la manipulación que reciben, pues la repiten como loro y ahí va la carreta de corderos, de chivos, de cabras, de ovejas a repetir y hacer lo que le dicta su influencer, su caudillo, con el cual se representan. Ese es el problema, es uno de los tantos problemas que tenemos, no solamente los cubanos, por ahí es algo recurrente en las sociedades humanas ese comportamiento. Pero de todas formas, aquí en este espacio me gusta decirle estas cosas que por otros lados no se dice. Bueno, saliendo de Alex Otaola y cómo reaccionó a la muerte de José Luis Cortés, que para mí fue un completo desacierto, algo bastante criticable, algo que no deberíamos permitir tan siquiera, o que si sucediese lo criticáramos como lo que es, le saliéramos al paso como lo que es, una conducta que no debe ser la norma, una conducta que debería ser reprochada, que debería ser precisamente criticada, como lo estoy haciendo yo en este espacio. Vamos, porque de José Luis Cortés también estuvo la reacción de Cándido Fabré, de la que muchas personas se han hecho eco, pero bueno, de todas formas, si usted no la ha visto, aprovecha en este espacio y se entera conmigo. Vamos a ver la reacción de Cándido Fabré a la muerte de José Luis Cortés, que me parece que es algo que positivo que compartir, lejos de la que acabamos de ver anteriormente, que fue la reacción de Otaola, que es completamente nefasta.
la de Cándido Fabré, no porque Cándido Fabré sea un revolucionario, un defensor de la revolución, pero me parece que sus palabras sí fueron más elocuentes, más humanas al menos, que las que profirió el otro asqueroso. Vamos a escucharlo. Mamá, oiga, hay que ponerse de pie. Hay que ponerse de pie ante esta noticia. Mala noticia. Muy mala noticia. No hay tiempo para maquillaje. No hay tiempo para estar pensando en nada. Solamente rezar. Que quisiera que fuera mentira esta noticia. Noticias que duelen. Casi una detrás de la otra. Se han ido mucho de lo grande. Y en realidad los seres humanos duelen cuando verdaderamente uno lo va perdiendo. Decir el Tosco, sin duda, es uno de esos que escribió con letra mayúscula su nombre en el cancionero musical cubana. Y soy un hombre del lenguado, siempre me sobran palabras, ahora me faltan. No sé si decirte adiós o decirte hasta luego, hasta pronto, o nos vemos al final del camino. A toda tu gente, un abrazo grande de tu humilde cantor, Cándido Fabré, amigo tuyo, como tú en el alma, corazón, por entero. Buen viaje, como decía Cheo Feliciano. Te queremos, Tosco. Le doy mi aplauso a Cándido Fabré, porque sin duda su despedida del Tosco fue más humana, fue más decente que la que vimos de Alexander Otaola. Fue una despedida que realmente busca recordar a la persona como lo fue, como un individuo, no a través de la politiquería barata, no a través de chisme, del brete, de todo esto que contamina, sino a través precisamente de respetar la memoria del individuo. Yo creo que de esa forma uno puede despedirse de una persona, no de otra. Existe, por ahí los hindús creen en el karma, quizá usted no lo crea. Yo también devaneo en esto del karma, pero bueno, si existe un karma, yo creo que el de personajes como el de Alexander Otaola está bastante negativo, está bastante inclinado hacia las cosas negativas precisamente por cómo se proyecta, más que aún con la muerte de una persona. Estas cosas son nefastas que sucedan, son nefastas que pasen este tipo de expresiones entre cubanos. La expresión que tuvo Cándido Fabré sin duda es una expresión mucho más positiva que la que vimos de Alexander Otaola. Quería contrastarlo de esta forma, como también quería mostrarles una entrevista que se le hizo al Tosco, donde respondió preguntas que quizás puedan ser de su interés como lo fueron del mío. Vamos a verla. Por ejemplo, dice el popular músico José Luis Cortés, el Tosco, flautista, arreglista, compositor, productor musical y director de la orquesta NG La Banda desde el año 1989, falleció este lunes, o sea, ayer en La Habana a los 70 años de edad. Según informó el Instituto Cubano de la Música, Cortés falleció, aquí nos van a decir la causa de su muerte, como consecuencia de un accidente vascular encefálico. Nació, aquí nos van a hablar un poco de él, nació en el barrio El Condado, Santa Clara, en octubre de 1951. José Luis Cortés es una de las figuras cimeras de la música en la isla, considerado artífice de la timba y junto a su orquesta NG La Banda, una de las
caras más visibles del llamado boom de la salsa durante las décadas de los 90. Egresado de la Escuela Nacional de Arte en la especialidad de la flauta, fue un exitoso compositor, arreglista y productor que antes de crear su propia agrupación pasó por los Bambán bajo las órdenes de Juan Folmer y por el All Star que fuera Iraquere, fundada y dirigida por el maestro Chucho Valdés. Su proyección artística trasciende fronteras musicales y geográficas. Junto a su orquesta ha sido motivo de celebración de más variados públicos en Cuba y más allá de sus fronteras, con éxitos como Santa Palabra, La Expresiva, Le Loley, La Apretadora, La Bruja, Échale Limón, La Cachimba y otros. Y por su excepcional virtuosismo como instrumentalista, reafirmó en no pocos de los festivales de jazz más exigentes del mundo. Aquí esto es un Twitter de Gren, diciendo que José Luis Cortés, entrañable Tosco, ha dicho adiós. Influencia universal y carismática y carisma incuestionable desde Legren. Despedimos al hombre, pero no al genio. Gracias por la música, maestro. Esa fue la despedida que le dio Legren. Ahora vamos a ver algunas preguntas que le hicieran en una entrevista que se les realizó recientemente, por lo menos durante la pandemia de la COVID, debe haber sido el año pasado o antes pasado, donde se le hicieron estas preguntas. ¿Qué significó para José Luis Cortés nacer en Villa Clara? A lo que José Luis Cortés respondió: lo que significó lo llevo por dentro, muy profundo, y lo que significa lo llevo por fuera. Nací en El Condado, uno de los barrios más pobres de toda Santa Clara. Soy el primer compositor que le hizo una canción a ese lugar, al Condado, cuando tenía aproximadamente 6 años. Nací en un lugar de bembé, de rumba, en convivencia sincera de un barrio marginal que tiene dentro un espíritu y sentimiento de colectividad muy grande. Todas estas cosas se aprenden donde nací. ¿Cómo llega a la música José Luis Cortés? La gente que vivía en ese entonces en el condado buscaba una forma de emigrar. Yo creo que en ese entonces no, José Luis. Ahora me imagino que también busca emigrar. Escuchamos a la maldad que le dé copyright a Otaola. Va, un aplauso. Aplauso para Maximiliano Restituto, quien me colabora con el espacio con un super chat y nos dice: exijamos a la maldad que le dé copyright a Otaola. Entiendan el comentario de Maximiliano. Maximiliano dice: exijamos a la maldad que le dé copyright a Otaola. O sea que Otaola es tan malo que copia a la maldad. Muy buen comentario de parte de Maximiliano. Gracias por ese comentario, Maxi. Y seguimos con esto que le estaba leyendo sobre la vida del Tosco, precisamente ahora en su deceso y como forma de homenaje. Estoy haciendo esta pequeña, leyéndole estas pequeñas respuestas que diera el Tosco a unas preguntas bastante interesantes que le hicieran recientemente. Bueno, ¿cómo llega a la música el Tosco? La gente que vivía en ese entonces en el condado, Villa Clara, Santa Clara, un barrio marginal de Santa Clara, buscaba siempre la forma de emigrar, según nos cuenta el Tosco. Y yo no era la excepción. En aquellos tiempos salía por la prensa oferta de becas en distintos oficios. Recuerdo que en el periódico Villa Clara salió una para la Escuela de Pesca Gonzalo Lines y otra para la Escuela Nacional de Arte. No tengo nada en contra de los pescadores, pero hoy estoy contento con haber llenado la boleta de la ENA. La música la tenía en los genes. Mi mamá era una cantante empírica, lavaba casi todos los días y hacía un repertorio de arriba abajo con las afinaciones perfectas de todos los boleros famosos de la época. Mi papá, por otra parte, era timbalero en un circo. De allí viene un poco lo que soy.
cantaba a dúo. Mi papá le hacía la segunda voz sin estudiar música y eso es muy difícil. Me crié en ese ambiente. ¿Cómo reaccionaste cuando todas las miradas estaban puestas en usted? Estoy reaccionando desde que nací. Nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Tengo un gran problema en mi carrera artística. He tenido que buscar toda la vida una forma de ser un mejor artista y un mejor músico. Desde que empezamos a hacer un trabajo que dio resultado en el público y en los medios, he sido muy criticado. Yo no sé por qué. Siempre he buscado la manera de brindar lo que tengo sin petulancia. Parece que es mi forma campechana de hablar y de no perder nunca la famosa cubanía de a pie. Los conceptos equivocados me han hecho mucho daño. Tengo una orquesta popular creadora del último género de la música popular cubana. Todo eso que he hecho es para aportar a la cultura. Le preguntan ahora, ¿cómo se define usted? Un luchador que todavía, el que lo puse yo, todavía estoy luchando. A ver, ¿cuál es la decisión o proyecto que haya elegido y se sienta más orgulloso? Si volvieran a hacer, haría lo mismo. Eso sí, tengo que entender que no siempre tengo la razón. Soy de los que camina de frente, no importa que tropiece. Eso debería de criticármelo. Pero estoy orgulloso de todo lo que he hecho. He ayudado a muchísima gente en el género, he creado escuelas. ¿Cuál es el fallo más grande que recuerdas? Creo que nunca hay fallos si los miras desde un punto de vista determinado. Hay que aprender a bajar la cabeza y saber que no eres absoluto. El error está en que no se ha sabido entender que todo el mundo no tiene la capacidad de comprender mi concepto. Aquí le preguntan y después lo Bambán le pregunta, ¿cuál cree usted que sea la clave del éxito de Irakere y Bambán? A lo que respondió José Luis Cortés en vida. Irakere es una máquina perfecta de la música y los Bambán es la delicia de hacerla. El sonido que le penetra a la gente, porque a veces Irakere era un poco fuerte a la hora de las introducciones. Los Beatles y Rolling Stone, yo lo comparo así. En Irakere hacía falta la comunicación con el público. Al contrario, en los Bambán, que siempre ha tenido un intercambio exacto con el oyente, Irakere era música incomparable de deleite que la gente, aunque no la entendía, sabía que estaba pasando algo grande. Desde los indios hasta la actualidad, la mejor orquesta que hay en Cuba. Irakere se desentregó. Pasé a ser productor de La Gren y seguí muchas inquietudes musicales. Empezamos a grabar discos abriendo ciclos a través del ciclo y hace falta hacer uno que se llame Cerrando el Ciclo. Esos álbumes fueron históricos porque la cuerda de metales de Irakere me ayudaba a hacer la consagración, al igual que Germán Velasco. Después, con los metales de Irakere formamos NG La Banda, los metales del terror. ¿Qué le gustaría hacer que no esté haciendo ahora mismo? Me estoy volviendo loco en casa y aquí es donde nos damos cuenta de que José Luis Cortés nos estaba hablando durante la pandemia, porque aquí dice, me estoy volviendo loco en casa sin trabajar, no sé qué voy a hacer. Uno de las afectaciones de esta pandemia son los músicos populares, ni las letras me salen iguales. ¿Cómo le gustaría que las recordaran cuando ya no esté? Escuchen esta pregunta. ¿Cómo le gustaría que les recordaran? Ahí pusieron la, pero me imagino que es le. Que les recordaran cuando ya no esté. Estoy buscando la forma, esta fue la respuesta que dio precisamente a cómo le gustaría que los recordaran José Luis Cortés. Esto respondió: estoy buscando la forma de vivir lo que me queda de la mejor forma posible, con alegría. Buscar siempre la forma de dejar un legado y que la gente me recuerden como lo que soy, un hombre de barrio, un hombre popular. No voy a cambiar nunca. Todo lo que estudié se lo voy a regalar a las nuevas generaciones. Quiero ver reír a mi gente.
que estén sin angustia. Quiero que me recuerden con alegría. Soy un músico que siempre ha buscado la forma de hacer cultura para ver, reír, sudar y complacer al pueblo cubano. También le preguntan cuál es su mayor defecto y él responde que no desee decir que no. Le preguntan y cuál es su mayor virtud, a lo que responde que no sé, que no dejo de decir que sí. ¿Qué prefiere hacer en su tiempo libre? Dice que no tiene tiempo libre. De una forma u otra siempre estoy trabajando. Hasta cuando asisto a algún concierto de otro cantante o grupo, ando con el teléfono componiendo y grabando. No puedes tener ni un tantico de tiempo. Así sabrás la hora exacta cuando tienes que hacer las cosas, respondió. ¿Qué le aportó a su carrera en la banda? Respondió que todo fue una tarea difícil. Compramos los instrumentos con los ahorros de los conciertos y en las giras. En un inicio no nos dieron plantilla en las empresas de música en la capital y fuimos a tocar a las provincias del país. El tesón y la fuerza es lo que hace que las cosas triunfen, decía José Luis Cortés. ¿Qué rasgo caracteriza la composición musical de José Luis Cortés? Realmente no lo sé, respondió. Busco un sello de música. Buscar un sello de música es muy difícil. Lo que yo hago sin petulancia tiene un sello. La gente conoce la forma de escribir de José Luis Cortés. Eso se obtiene en cómo logras mover las voces en las cuerdas de metales, la forma de los tumbaos en la música bailable que son propios de NG, la banda. También le preguntaron a qué le tiene miedo y respondió: no le temo a la muerte. Uno nace, crece, se desarrolla y muere. Así es el ciclo. Le tengo miedo a la traición y a la impotencia de no resolver mis problemas. Si todo desapareciera y pudiera rescatar solo una cosa, ¿qué sería? Me rescataría a mí. Una bromita que sé. Si pudiera comenzar desde cero, ¿qué cambiaría? A veces he perdido mucho tiempo, sobre todo en los principios de mi carrera. No lo tomé en serio y si hubiera estudiado lo que quería, hoy sería un gran pianista. Parece que le gustaba el piano a José Luis Cortés. Si llegara alguna persona a su vida, ¿cómo podría hacer para llegar a conocerle completamente? Primero, voy al archivo de mi experiencia. He tenido personas que han llegado a la hora de ahora para ahorita y han sido mejores amigos y personas, y otras que llevan mucho tiempo y que han sido ingratas. Miro a las personas, converso y analizo con qué intereses llegan, cuáles son sus principios y valores consagrados. Vicky siempre matanza, aplauso para Vicky por acá, que nos deja un súper sticker. Gracias, Vicky. Gracias, Vicky. Y seguimos con esta entrevista que le hicieron a José Luis Cortés, que como pueden ver está interesante. También le preguntaron cuáles son sus principios y valores sagrados. El amor a la madre, respondió. El amor a la madre. Ese es el principio que debería tener el ser humano. La amistad. No albergo en mí la mezquindad ni la mentira. Tampoco me gusta el abuso. Para aquellas personas que estuvieron diciendo que le gustaba el abuso, como fue el caso de Alexander Otaola, el hombre decía que no le gustaba el abuso. ¿Qué es aquello por lo cual moriría? Respondió que por sus hijos. Al terminar la entrevista, ¿qué 3 cosas debería llevarme sobre usted? Y respondió: soy un músico, que todo lo que he hecho es en el bienestar de los cubanos, que me gusta, que gustan de la música. Un artista, un hombre que nació, vive y vivirá para hacer música y crear, siempre crear. Esta fue la pequeña entrevista. Aquí podemos ver que Díaz-Canel también retuiteó que falleció. Bueno, tuiteó un pésame por su fallecimiento. Y sin duda, otro músico que se va. Tengo que recordarle que Alberto Álvarez falleció,
han fallecido el Tosco, han fallecido varias personalidades de la música, que sin duda nadie nace para semilla, es algo que pasa, es algo que es recurrente, que como lo dijo José Luis Cortés, la vida es un ciclo donde uno nace, crece, se desarrolla y muere, y sin duda vamos a escucharlo, vamos a escuchar otra pequeña entrevista que también le hicieran. Tenemos otro buen superchat por acá por parte del Lotón Papá. Saludos, Felipe. Aplauso, Lotón Papá, por esos saludos. Por esos saludos que siempre son tan bien recibidos. Aplauso para el Lotón Papá por esos saludos que siempre son tan bien recibidos, señores. Lotón Papá, canal de YouTube, señores. Si le interesa el tema de la lotería, Lotón Papá en YouTube. Busque Lotón Papá en YouTube. Sin más, cambie un poquito. Vaya a Lotón Papá en YouTube, que siempre está aquí apoyando este espacio. Y mi forma de agradecerles precisamente ese, dándole la poca visibilidad que puedo darle de mi espacio a su espacio, Lotón Papá, un espacio de lotería donde examina los números que más probabilidad tienen de salir, los números que más probabilidad tienen de salir en la lotería americana. Vaya con el Lotón Papá, por favor. Gracias, Lotón, por ese superchat. Y seguimos con esto. Ahora le iba a poner un pequeño materialito de otra entrevista que le hicieran a José Luis Cortés. Usted es creador de la timba, quisiera saber al respecto. Bueno, porque, mira, lo primero es para que no te engañen. La palabra timba es una palabra muy vieja que se le puso a la música popular bailable contemporánea, iniciada por los Bambán y por Chucho Valdés. Se le puso cuando se concretó todo ese estilo y surgió en la banda con un tema que es lo que le pusieron, que se denominó la música popular bailable cubana, música popular contemporánea bailable cubana, pero es un término muy largo y se le quedó en timba cubana. Se lo puso cuando se hizo el Team Cuba, para poder unificar el estilo que se estaba haciendo, se le puso timba cubana. Pero el creador, el impulsor, mejor dicho, el impulsor de la timba cubana, iniciador de ese estilo, es NG La Banda, José Luis Cortés y NG La Banda. No te dejes de engañar. Con Iraquere tocábamos cosas de timba, pero se tocaban muchas cosas de conga, como Yo Soy de La Habana, como Los Caramelos, como Yo Tengo el Uno, como muchas cosas esas que fueron palos de Iraquere, pero eso no, no era especialmente lo que hizo NG La Banda, que era timba pura, timba para abajo, con todos los cortes, con todos los cortes, con toda la morfología que lleva ese estilo, que después lo copió todo el mundo. Todos los grupos nuevos copiaron de ese estilo. Así que los Bambán es un estilo musical más bitleriano, más suavecito, es una timba más lenta, aplastadora igual, con mucho swing, pero una timba más lenta. Iraquere es una timba muy agresiva, pero la definición exacta de timba es en La Banda, como se ve que usted. A partir de ahí todo el mundo bebió la fuente. No se dejen engañar. Hoy todo el mundo quiere ser dueños o codueños. Hicieron un festival de la timba, o hicieron un festival de la timba joven, y el otro está inventando no sé qué cosa que la timba, y el rey de la timba, y no sé qué más, se puso una pila de nombre por ahí, y todo eso es áreas verdes. La verdad la tiene José Luis Cortés y NG La Banda. Eso fue hablando José Luis Cortés de la timba, hablando del género del cual es orgulloso fundador de la timba. También yo creo que con todo el material que le puse José Luis Cortés, creo que he hecho una pinchita, como decimos nosotros los cubanos, atrás, una pinchita bastante extensa. Y también quiero hablarles de otro tema que sin duda me parece que
puede ser que también es interesante. Otro tema que también es interesante, y de qué temas le voy a hablar ahora, bueno, le voy a estar hablando en breve momento de las conversaciones que sostendrán Estados Unidos y Cuba sobre el tema migratorio. Vamos a ver un poco de estos, vamos a ver un poco de las conversaciones que van a sostener Estados Unidos y Cuba sobre el problema migratorio. Y precisamente vamos a ver, voy a ponerlos en contexto a través de esta nota de prensa que dice que Cuba y Estados Unidos obtendrán la primera cita de alto nivel para hablar de migración. Y dice así: Cuba y los Estados Unidos celebrarán el jueves, o sea, dentro de 2 días. Recuerde que estamos a martes, dentro de 2 días, celebrarán en Washington, en la capital norteamericana, conversaciones sobre migración, en un encuentro de más alto nivel que sostienen ambos países desde que el presidente Joe Biden llegó al poder, anunció este martes la Cancillería cubana. El jueves 21 de abril se efectuará en Washington, D.C. una nueva ronda de conversaciones migratorias entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos, dijo la Cancillería de Cuba a través de Twitter. El vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cosio, presidirá la delegación de la isla, precisó el ministro. Por su parte, el vocero del Departamento de Estado dijo a AFP que Washington está comprometido regularmente con funcionarios cubanos en temas importantes para el gobierno de Estados Unidos, como el de los derechos humanos y la migración. Escuchen esto, escuchen atentamente lo que respondió el vocero del Departamento de Estado a la agencia de prensa AFP. Le respondió que regularmente los funcionarios cubanos en temas importantes, regularmente con funcionarios cubanos en temas importantes para el gobierno de Estados Unidos, como los derechos humanos y la migración. O sea, que parece que esta conversación con el tema migración forma parte de otras conversaciones que están teniendo, donde también enmarca este vocero del Departamento de Estado los derechos humanos. La reunión se desarrolla en el momento en que Cuba vive una migración masiva en medio de su peor crisis económica en casi 3 décadas. Según la Oficina de Aduana de los Estados Unidos, en octubre del 2021 hasta marzo del 2022, más de 78,000 cubanos entraron al país por la frontera con México, cifra que duplica el número de nacionales que abandonó la isla durante la llamada crisis de Balsero de 1994. Fíjense, este dato es importante. Desde octubre hasta marzo, en tan solo 5 meses, señores, 5 meses, 78,000 cubanos entraron a Estados Unidos por la frontera con México. 78,000, que se dice fácil. El aumento significativo de migrantes cubanos, hemos visto un aumento significativo de migrantes cubanos irregulares hacia México, tanto por vía terrestre como marítima, indicó el vocero del Departamento de Estado. Por eso me gustó esta nota, porque habla muchas cosas que son bastante serias, como lo que expuso, como lo que dice el vocero del Departamento de Estado, que habló con AFP, una agencia de prensa con bastante prestigio, y esta nota la estoy leyendo nada más y nada menos de France 24, que también es un medio bastante neutro en este tipo de temas, tengo que aclarar, en este tipo de temas. Subrayó que los cubanos ocupan actualmente el segundo grupo más grande que llega a la frontera suroeste de los Estados Unidos, cuyas autoridades han advertido a los cubanos que no se lancen al mar. Desde que Nicaragua eliminó el pasado 22 de noviembre la visa para los cubanos, miles de isleños han viajado por diferentes rutas a ese país aliado de La Habana para tratar de alcanzar las fronteras de Estados Unidos, donde pueden acogerse a la ley de ajuste cubano de 1964, que privilegia a los ciudadanos de la isla con residencia en un año. La Habana ha acusado a Washington de
presionar a gobiernos latinoamericanos para que exijan visa de tránsito a los cubanos que hacen escalas en sus aeropuertos. También recrimina a los Estados Unidos por incumplir el acuerdo migratorio que concede 20,000 visas anuales a los cubanos y al mismo tiempo de alentar la migración con la ley de ajuste cubano. La nueva ronda de pláticas migratorias se da tras el anuncio de la Embajada de los Estados Unidos en marzo, que comenzará a emitir de manera limitada y paulatina, que eso lo he dicho aquí yo en nuestra parte, no es que la embajada se va a olvidar a la Bartola, sino es que limitada, se dice, según la nota que leí anterior en otros programas, la embajada va a estar dando visa para precisamente los trámites de reunificación familiar de padres y madres que tienen un nombre, unas letras raras en el nombre, pero es esa visa, la visa para padres y madres, para familiares que son padres y madres, la que se va a gestionar, la que se está gestionando a partir de marzo del mes pasado. O sea, Estados Unidos en marzo que comenzaría a emitir de manera limitada y paulatina y en una fecha aún por precisar visas a cubanos en La Habana, tras 4 años de cierre de su consulado por supuestos ataques sónicos a su personal diplomático, una denuncia que La Habana niega rotundamente. Coincide además que con el viaje de esta semana del secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, que aquí es el punto donde realmente quiero hacer énfasis en este análisis del acercamiento. O sea, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken viajó a Centroamérica para hablar principalmente de cuestiones migratorias. Los cubanos que buscan en los últimos años emigrar gracias al programa de reunificación familiar se vieron obligados a viajar a terceros países como Colombia y Guyana para solicitar la visa, lo que significó un aumento considerable de sus gastos. Tras la apertura de 4 años bajo la presidencia de Barack Obama, las relaciones bilaterales se deterioraron con Donald Trump, quien reforzó el embargo vigente desde 1962 con 243 sanciones adicionales. Pese a las promesas electorales, Biden no ha revertido esta situación. Así concluye esta nota de France 24 y que también, donde también tuvo participación AFP. Con esta nota me pareció bastante buena. Vi otras y esta fue una de las mejores que pude ver porque precisamente les muestro, ustedes también se pueden ver datos de la migración dicho por un medio de prensa bastante responsable, por decirlo de alguna forma, y de eso de que Estados Unidos maneja el dato de que por la frontera entraron al menos 74,000 cubanos, caballeros, desde octubre hasta marzo. Hasta marzo. Eso es un número bastante significativo, sin duda, de cubanos que están llegando a los Estados Unidos por la frontera. Otra cosa que quería puntualizar, porque yo he visto por ahí gente que salen a reaccionar a las redes sociales, como Yamila, la hija de su padre y su madre, la señora de las bajas pasiones, a Alex el Traste Otaola Casal, que han salido a reaccionar, Eliezer Cabomalanga Ávila, personas que salen a reaccionar precisamente como realmente el foco de estas cosas es criticar al gobierno norteamericano, que a mí me vale ni me viene, pero bueno, ellos sí tienen como patrón, como guía, criticar al gobierno norteamericano primero que todo, hasta que un día le pongan el dedo fulísimo en Estados Unidos, y ahí en ese momento van a dejar de ser unos criticones y van a ser unos indiecitos buenos. Pero bueno, aparte de eso, ellos han salido a criticar al gobierno norteamericano. Por ejemplo, en algunos casos dicen de que el gobierno norteamericano está negociando tras bastidores con el gobierno cubano. Esa es una de las grandes cosas que les preocupan a ellos. Otra cosa que les preocupan es qué va a pasar luego de esta plática. Muchos se despetroncan, se van los más bajos y sin freno y no hacen un análisis más objetivo de la situación.
precisamente el análisis objetivo pasa, el análisis objetivo pasa primero por ver que, como lo leí en la nota, el secretario de Estado, Anthony Blinken, es una política, viajó a Panamá en busca de un consenso sobre el freno de la inmigración ilegal. Esto es una nota de prensa también de la propia France 24, donde nos habla de que el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, prepara el terreno para la Cumbre de las Américas al asistir este martes a Panamá en una reunión regional sobre migración a pocas semanas de que Estados Unidos levante las restricciones en la frontera. ¿Por qué? Es del interés norteamericano y es del interés norteamericano que precisamente resolver el problema migratorio, y es en lo que se están enfocando realmente el Departamento de Estado de Estados Unidos, el gabinete de Biden, es lo que se está enfocando, es lo que se puede ver a grandes rasgos que realmente sí está haciendo. Desde que el presidente estadounidense Joe Biden llegó a la Casa Blanca en enero del 2021, se ha incrementado el número de inmigrantes que han cruzado ilegalmente la frontera de México con los Estados Unidos, y se prevé que aumente aún más cuando el gobierno rescinda en mayo las normas que permiten expulsar de inmediato a los migrantes. Solo en febrero las autoridades migratorias estadounidenses interceptaron a 164.933 personas que cruzaron la frontera terrestre ilegalmente, las cuales el 55% podían ser expulsados bajo esas normas, conocida como el título 42. Y activada a causa de la pandemia. Biden defiende una política migratoria más humana, entre comillas, que su predecesor Donald Trump, quien aplicó una línea dura de tolerancia cero contra la inmigración irregular. La falta de control en la frontera es un flanco político vulnerable, y este es el punto de vista que quiero que entiendan, señores, que esto va precisamente por la política. Esto va por la política. Y como dice la nota, la falta de control en la frontera es un flanco político vulnerable que puede volverse explosivo para los demócratas a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato de fin de año. El presidente demócrata propone una vía hacia la ciudadanía que ha tropezado con el rechazo del Congreso y una estrategia para abordar lo que determina las causas fundamentales de la migración para frenar el masivo flujo migratorio desde Centroamérica. Una visión que ha encomendado a la vicepresidenta Kamala Harris. Así que Biden acude el 19 y el 20 de abril a la reunión ministerial sobre migración de Panamá para evaluar, entre otras cosas, qué medidas se pueden tomar con el objetivo de generar oportunidades y conseguir que las personas hagan su vida en sus países. Eso es lo que le interesa a Biden. Que no llegue tanta gente a Estados Unidos, que la gente sea capaz de hacer su vida en sus países. Declaró este viernes el periodista en jefe de la diplomacia para Americans, Brian Nichols, quien acompañará al secretario de Estado. Hablará con los presidentes, con los representantes de 20 países. O sea, en esta reunión de Panamá, y es algo que tienen que tener en cuenta, se van a reunir con los representantes de 20 países, entre los que, según Nichols, no figurarán ningún enviado del presidente venezolano Nicolás Maduro. De la intención de Estados Unidos de adoptar una declaración sobre protección migratoria en la Cumbre de las Américas, que se celebrará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles. La Casa Blanca aún no ha emitido invitaciones para la cumbre, afirmó Nichols, quien insistió en la importancia de que los países de América honren su compromiso con la democracia. En diciembre, Biden no invitó a la cumbre de la democracia a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba, Bolivia, El Salvador, Honduras, Guatemala ni Haití. O sea, no invitó
a los países que emigran. Te pasas, Biden. No, en diciembre Biden no invitó a la cumbre de la democracia ni a Venezuela, ni a Nicaragua, ni a Cuba, ni a Bolivia, ni a El Salvador, ni a Honduras, ni a Guatemala, ni a Haití. Tremenda cumbre. Nichols considera que se ha hecho avances en los últimos meses contra la migración irregular. Cita el compromiso de 1.2 millones de dólares, 1.200 millones de dólares de inversión en el sector privado en Centroamérica y en la distribución de vacunas contra la COVID-19, que fue un impulsor de la emigración, así como las ayudas concedidas a las comunidades que albergan migrantes en Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Pero los desafíos no comenzaron con ayer, bam, bam, bam. Bueno, esta otra pequeña nota de AF, de France 24, que también quería leerles, se la quería compartir a ustedes porque para darle el contexto que la administración demócrata de Biden está dando pasos precisamente con el objetivo de disminuir la migración. La cita que va a tener con Cuba, creo yo que se va a mover fundamentalmente en ese sentido. No por ahí, como dicen otros, que le van a abrir las puertas a la dictadura. Como pudieron ver, el tema de los derechos humanos también está sobre la mesa en el discurso de la administración Biden. Aunque yo sé que la administración Biden no le cae bien a muchos cubanos por allí, pero eso es lo que hay. Realmente eso es lo que hay. Lejos de otra cosa, no creo que vayan a que se le cumplan sus miedos, aunque quisiera que se le cumplieran. El miedo que tienen la señora del canal de las bajas pasiones, Yamila, la hija de su padre y su madre, Eliezer, el cabo Malanga Ávila. Realmente los miedos que tienen quisieran que se le cumplieran. Que Biden asumiera una postura similar o mejor que la que tuvo Obama y que para que el pueblo cubano, para que la familia cubana se pudiese beneficiar de ello directamente. Porque realmente las restricciones joden más a la familia cubana de lo que la ayudan. La joden más de lo que la ayudan. Y como siempre lo he dicho, en este espacio estoy en contra de todo lo que perjudica a la familia cubana y a favor de todo lo que la beneficie. Ese es el main goal de este espacio. Y realmente todo este tipo de restricciones para mí realmente no favorecen al pueblo cubano en lo absoluto. Aunque la migración tiene muchas componentes, precisamente la insatisfacción del cubano con lo que está viviendo dentro de Cuba, tenemos que aspirar a que el cubano realice los cambios que vaya a hacer desde sus ambiciones y no desde sus necesidades. Siempre lo he dicho así. El cubano va a hacer cambios sin duda porque la vida no es continuidad. La vida no es continuidad, todo lo contrario. La vida es cambio constante. Hoy te levantaste bien, mañana te levantas con un dolor de cabeza. La vida es así de dinámica, está en cambio constante. Y sin duda los cambios en Cuba van a venir de mano de los cubanos que están en Cuba. Quizás para los que están afuera, los cambios que ocurran dentro de Cuba van a ser un cambio fraude, como dicen muchos. Claro que te van a defraudar, hermano. Claro que los cubanos que hagan y los cambios que hagan los cubanos que están dentro de Cuba te van a defraudar porque no los estás haciendo tú. Si tú quieres hacer los cambios, tienes que ir para Cuba y hacer los cambios que tú tienes y promover, al menos promover los cambios que tú tienes desde en tu cabecita en el campo. Cuando me refiero al campo, no al campo. Aunque en Cuba, La Habana y lo demás áreas verdes, pero bueno, en Cuba. Tienes que tratar de promoverlos en Cuba. No hacerte el pinto y querer que otros lo hagan por ti. Nadie va a hacer por ti lo que tú quieres hacer. Por eso los cambios te van a decepcionar. Hermano cubano que te encuentras afuera y estás hablando de cambio fraude. Claro que los cambios te van a decepcionar si no lo estás haciendo tú. Lo va a hacer otro que está en Cuba, otro que tiene otra idea en la cabeza que no es la tuya. Va a ser el que va a hacer los cambios. Pero yo quiero que esos cambios lo haga ese otro que está en Cuba a través de sus ambiciones y no de sus necesidades. Yo simplemente me gustaría entregarle un ambiente favorable.
al cubano que está dentro de Cuba, al cubano que va a hacer los cambios, para que lo haga desde sus ambiciones, no desde sus necesidades, no desde la bronca en la cola del pollo, sino desde que yo quiero tener